Hola, soy Ana Vallabriga, escritora a cuatro manos con David Zaplana de novelas de misterio. Bienvenida, bienvenido a mi podcast, un espacio quincenal donde trato de profundizar en el mundo de la literatura y lo hago a través de entrevistas que espero que te resulten educativas, inspiradoras o sorprendentes. Si quieres apoyar este proyecto solo tienes que darle a me gusta, dejar un comentario o compartir los episodios. Cuanta más visibilidad tenga el podcast, a más personas podrá llegar. Y recuerda que un mal día siempre lo puedes convertir en un día de libros. Leandro Pérez es un periodista y escritor burgalés, autor de 4 novelas, 2 de ellas protagonizadas por el detective Juan Torca, que son Las Cuatro Torres y La Sirena de Gibraltar, y otra de corte juvenil, Colia, protagonizada por un joven apasionado del baloncesto, y la que acaba de publicar hace poco más de un mes, titulada La última noche de Libertad de Guerra. Pero además Leandro es director de la web literaria Zenda. Bienvenido, Leandro, a un día de libros. Hola Ana, muchas gracias por invitarme. Bueno, me ha costado mucho contar con Leandro en el podcast porque es un hombre ocupadísimo. Es periodista, escritor, director de Zenda, creador de la agencia Tres Tristes Tigres, padre de 2 hijos. ¿Me dejo algo? Bueno, todos tenemos muchas cosas en el cajón, en nuestros cajones, y en nuestro pasado y en nuestro presente, pero bueno, eso es lo principal. Oye, ¿y con qué faceta te sientes más cómodo? Pues bueno, si hablamos en general, me siento cómodo en mi faceta de padre, marido, hijo, hermano, es decir, en la faceta familiar, que creo que es la principal. Y ya si hablamos de la faceta profesional, pues digamos que me gusta pensar que sobre todo me dedico a escribir y que me siento más novelista que periodista, pero bueno, ya podríamos matizarlo. ¿Cómo surgió tu pasión por la cultura? Pues mira, yo me veo siempre leyendo. Cuando era un chaval, jugaba al fútbol, jugaba al baloncesto, hacía el cafre con mis amigos como cualquier otro chaval, creo yo, pero al mismo tiempo me recuerdo leyendo tebeos, cómics, novelitas, novelones después, y soy más lector que escritor, ¿no? Entonces, mi aproximación al mundo cultural viene por la lectura, sobre todo. También soy espectador, soy oyente, soy muchas cosas, ¿no? Pero primero soy lector, creo. ¿Y quién te enseñó o quién te transmitió esa pasión por la lectura? Pues no sabría decir, bueno, mis padres son maestros, ¿no? Y algo se me habrá pegado en casa de ese ambiente pedagógico. Pero yo recuerdo siempre haber leído a mi bola, es decir, saber que me gustaba leer y que cayera en mis manos un coyote y luego leerme todos los coyotes y hacer la colección feliz porque, porque mis padres o mis tías me regalaban semanalmente un coyote. Y lo mismo con los tebeos y luego con las novelas. Eh, siempre me han nutrido de libros cuando yo todavía no era capaz de comprarlos y yo luego pues ya me he buscado la vida como todos los lectores, ¿no? Oye, lo del coyote, ¿qué es? Porque yo eso me lo he perdido. El Coyote, pues eran unas novelas juveniles que se vendieron, no me lo sé, los años 50 60, ¿vale? Ostras. Pero que cuando yo era chaval las volvieron a lanzar con pues, una suscripción, no, las lanzaron semanalmente en los kioscos, las novelitas, y las anunciaban por la tele, pues como cuando llega septiembre y te anuncian un coleccionable, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que tendría, no sé, 10 11 años, los que fueran, por ahí, devoré la primera, que son, pues el coyote es como el zorro, ¿no? Versión hispana en California. Y devoré la primera y luego las ciento y pico siguientes. Y los tengo encuadernados los tomitos y siempre, cuando me veo a mí de chaval, pues me acuerdo de esos sábados, domingos, estar leyendo ahí los coyotes, ¿no? Que luego ya salté a los Agatha Christie, a las novelas de Agatha Christie, y rápidamente ya a novelas más adultas. O sea, que surgió de una manera, como tú dices, un poco ecléctica, ¿no? ¿Echas de menos haber tenido a lo mejor una especie de, entre comillas, guía que te fuera orientando sobre las lecturas y demás? No, yo creo que todo lector es autodidacta. Entonces, tienes cerca una biblioteca, tienes cerca bibliotecas públicas, tienes cerca siempre a lectores. Cuando eres lector es difícil, leer es una actividad individual, solitaria,
pero con la que compartes muchas experiencias luego con otros lectores, ¿no? Entonces, yo creo que en cuanto ya te gusta la lectura, uno se busca la vida. Aunque luego, pues eso, estudiando la carrera, pues recuerdo un profesor que sugería buenos libros. Siempre estás pendiente luego ya de los suplementos culturales, de los escaparates. A mí me encanta estar en bibliotecas públicas y coger un libro, abrirlo, cerrarlo, coger el siguiente, llevarme tres. Igual luego solo leo uno. Yo creo que al final uno se busca, encuentra los libros que le están llamando, ¿no? Ujú. Sí, pero tú sabes que a veces algunos escritores, o no escritores, ¿no? Pero te dicen, no, yo cuando tenía 8 años, cuando tenía 10, leía Dostoyevsky y ya me inicié en la literatura. Yo en mi caso, mi inicio más adulto, ahora donde estoy, tengo aquí algunos de esos libros delante, es una colección de 6 Barral, que era obras maestras de la literatura contemporánea. Ujú. Salió en los 80, si abro las hojas, pues veo que es del 83, pues yo ahí tenía 11 años, y mis padres me compraron y mis tías esta colección que eran 100 libros, y ahí están pues los grandes del siglo XX, desde Borges a Vargas Llosa, pasando por, qué sé yo, Graham Greene, Albert Camus, y recuerdo que esa colección para mí fue muy importante y lo sigue siendo, porque de vez en cuando pues ojeo algún libro de esos, Ujú. ¿no? Y a partir de ahí unos libros te llevan a otros y unos autores te llevan a otros, como pasa siempre, ¿no? Oye, hablas de tu familia, de tus padres, de tus tías, y me gustaría que contaras un poco, pues un poco esta intrahistoria familiar, ¿no? Y el lugar, el piso donde ahora mismo tú desarrollas tu trabajo. Pues a ver, cuando yo me marco una hora o nunca como escritor, es cuando antes de que nazca mi segundo hijo, en 2013, que estoy empezando una novela, como tantas otras veces había empezado, y que yo era un escritor de primeros capítulos más que de novelas en aquel momento, Ujú. pues me marqué una hora o nunca, o por lo menos eso digo ahora, y es que dejé de trabajar en la vivienda familiar y me fui a un piso de unas tías mías que ya no viven, que era donde yo había, de chaval, mis hermanos y yo veníamos a pasar a veces un sábado, un domingo a comer aquí, y donde estaban muchos de estos libros, es decir, aquí están Los Coyotes, aquí están esos libros que digo de la literatura contemporánea, y más libros que mis hermanos y yo hemos ido dejando. Pues hay desde cómics de Spider-Man hasta novelas de Agatha Christie, ¿no? Entonces me vine aquí y es una vivienda antigua en la que no tengo enchufado el frigorífico, por ejemplo, pero al final sí que he acabado poniendo wifi y aquí me pongo a trabajar. Y aquí es donde empecé a escribir ya de una manera más sistemática. Aquí ya encontré un poco la paz y la tranquilidad y el sosiego como para poder escribir y de aquí he escrito buena parte pues, de las 4 novelas. Aunque también es verdad que luego soy capaz de escribir en un tren, en un autobús, en un hotel o donde sea. Una vez que ya me pongo a escribir me da igual. Ujú, qué suerte. Bueno, hablas de esta vivienda, hablas de tu vida actual en Burgos, pero tú fuiste, bueno, naciste en Burgos, pero fuiste periodista cultural del Mundo en Madrid y decidiste dejar ese puesto fijo para volver a tu tierra, a Burgos. Yo te pregunto, ¿tanto tira la tierra? Pues en mi caso sí. Yo en Madrid vivía bien, vivía feliz, tenía un trabajo que me gustaba, pues en el mundo libresco del mundo, porque ya fuera con el suplemento cultural, previo al cultural, que se llamaba La Esfera de los Libros, o en la sección de cultura, o luego montando un portal vertical, como se llamaba entonces, de libros que se llamaba El Mundo Libro, que lo llevaba yo. ¿Qué es un portal vertical? Se hablaba en aquel momento de portales mucho, cuando se hablaba de webs, y igual me estoy confundiendo y era horizontal, porque en el fondo son cosas que se han quedado, términos que se han quedado obsoletos, como tanto en Internet, ¿no? El mundo hubo un momento que creó el mundo vino, el mundo libro, el mundo viaje, y yo me hice cargo del mundo libro, que en el fondo era una web de libros, ¿no? Y en aquel momento, pues digo, yo tenía un trabajo que me llenaba, pero al mismo tiempo me pasaban dos cosas, que yo quería escribir novelas, porque en el fondo mi principal vocación era esa, y en Madrid, rodeado de libros, no era capaz de hacerlo, y luego me casé y tomamos una decisión, mi pareja y yo, que fue, pues, o ella iba para Madrid o yo regresaba, y preferí regresar, pensando que en Burgos también podía escribir,
tardé bastante en ser capaz de escribir una novela, pero vamos, no me arrepiento de haber dejado Madrid. ¿Y por qué piensas que te costaba tanto escribir allí? ¿Quizás por el estrés, la vorágine de vida que hay en Madrid o...? Las redacciones de los periódicos, que son maravillosas, también son muy absorbentes y hechas demasiadas horas, por no decir muchas. Yo creo que siempre son demasiadas. Cuando estás en un periódico, al final, igual entras demasiado pronto, la gente está leyendo el periódico, está arrancando motores, luego los cierres, pues al final se prolongan. Y en un periódico, yo creo que es correcto decir que a veces trabajas demasiado, ¿sabes? Es decir, que no, eso de el trabajito de fichar y estar ahí 7 horas o 7 horas y media en un periódico cuando están pasando cosas, pues al final te va la marcha y te queda ese tiempo que haga falta, ¿no? Pero para escribir novelas yo no era capaz, que también conozco a muchos periodistas y muchos escritores que trabajan en redacciones y publican libros con regularidad. Yo no era capaz. Sí que fui capaz de escribir una novela que se quedó en el cajón, afortunadamente, en esos años, cuando tenía 20 y pico años. La escribí, la presenté a un premio, por suerte no la ganó, porque ahora pienso que la novela está mejor donde está, pero veía yo que, bueno, que a la hora de elegir, pues hay situaciones que te estás en una alternativa, en un cruce de caminos, tienes que, y no te puedes quedar parado. Y para mí era o volver o quedarme, ¿no? Y regresé aquí a Burgos y ya digo, bien. Sin embargo, entrar en la sección cultural del Mundo no debe de ser fácil. Bueno, O en tu caso sí. no lo sé, es que al final cuando alguien llega a un sitio, yo estudié periodismo. Hubo un momento en el que pues 30, 40 compañeros míos de mi promoción fuimos a hacer un examen de prácticas, un examen previo, después de haber enviado el currículum a la redacción del Mundo, a Prayo 42. Y yo recuerdo pues, que hicimos ahí un cuestionario, que nos mandaron a hacer escribir una redacción. Había dos temas, me acuerdo del que yo escribí, que era Había muerto Lola Flores, y me salió una cosa, no sé si poética, lírica o cutre, porque como no la he releído no lo sé, que puse Flores en el cementerio, hablando de Antonio Flores y de ella. Y, y luego, pues al cabo de una semana, 2 o 3, pues ya me dijeron que me habían seleccionado y además para la sección de cultura. Entonces, para mí fue un sitio ideal. Caí rodeado de libros y encantado. También pienso que podría haber sido un buen periodista de sucesos ligado a otro tipo de actualidad, ¿no? A veces más negra o más sórdida o distinta de la libresca, pero bueno, caí en la sección de cultura y feliz. Ujú. Y ahora desde Burgos codiriges una agencia de comunicación que está en Alicante, Tres Tristes Tigres, y la web literaria de Zenda, que, bueno, siempre asociamos con que está en Madrid, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, porque todo está en Internet, en ambos casos. Tres Tristes Tigres es una empresa que nace cuando yo dejo el periódico con dos amigos, uno es informático, otro es diseñador, yo periodista, y entre los tres empezamos a hacer webs de editoriales, de escritores, vinculadas a veces a la cultura, no siempre, pero con cierta vocación cultural. Ahora ya hacemos de todo, la verdad. Y luego Zenda, pues no deja de ser un proyecto cultural y libresco que nace en una página web. Y como tú muy bien sabes, los cendianos estamos repartidos por todo el mundo. Es decir, que ahora mismo pues, probablemente hay una persona editando un texto en Almuñécar, probablemente hay otra que está también supervisando Zenda en Galicia, igual hay un corrector que igual todavía no ha empezado a ponerse manos a la obra, pero que dentro de 4 o 5 horas está leyendo los textos en Londres. Arturo ahora mismo, hablo del día de hoy, que no deja de ser el principal causante de que Zenda esté viva. El impulsor de Zenda ahora mismo está en Sevilla, en letras en Sevilla, con lo cual eso es Zenda, ¿no? No es una redacción en la que nos juntamos todos a diario, no, cada uno está en un sitio. Ujú. Oye, ¿y cómo surge Zenda? Pues surge, como decía, por el impulso de Arturo, Pérez que él Reverte. habla de Arturo Pérez Reverte, que él habla con más escritores, pensando en crear una web de autores, y lo cuenta muy bien en el primer artículo que se publicó en Zenda, que desde el primer día se ha mantenido la columna derecha de la web. Es una web en la que se juntan escritores, críticos, periodistas, autores de cualquier tipo, de cualquier lugar,
y que nace con ese impulso, a mí me gusta decir, similar al que podían tener las revistas universitarias cuando existían, que no sé si siguen existiendo porque hace tiempo que dejé la universidad, ¿no? Con ese impulso de que cada uno cuenta lo que le apetece, de que entre todos remamos juntos, ¿no? Y que 6 años después, pues es un proyecto consolidado, creo yo, con una identidad propia y con muchísimos colaboradores. Ujú. ¿Cuál era el objetivo que tenía Zenda en un primer momento? Pues crear un territorio común para hablar de libros y de literatura, que luego se ha ido ampliando como cualquier territorio cultural, porque hace 4 o 5 años incorporamos muchos contenidos de poesía, hace 3 incorporamos o 2 una sección de cine y de series, este último año hemos potenciado la sección de historia, al mismo tiempo, de manera paralela, eh, nace, pues ya digo, un territorio vinculado al libro. Empezamos a publicar libros con María José Solano de Zenda Aventuras, rescatando novelas muy interesantes del siglo XIX. Creamos concursos literarios patrocinados por Iberdrola que todos los meses cuentan con cientos y cientos de participaciones. Es un proyecto que va creciendo día a día y con mucho entusiasmo porque hay mucha gente al que le gustan los libros. Hemos descubierto que es un terreno fértil y muy abonado, ¿no? ¿Y cómo entras tú dentro del proyecto de Zenda? Pues como decía antes, por Arturo Pérez Reverte, con el que mantengo una relación de amistad desde hace ya unos cuantos lustros, que me habla del proyecto y yo le digo que puedo sumarme, pues no solo como miembro de Tres Tigres, es decir, con una empresa que algo sabe de Internet, sino también pues, por mi faceta libresca y periodística, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Bueno, y ahora a efectos prácticos, ¿cómo se dirige una web literaria como Zenda? Es decir, ¿cuáles son tus tareas, tu día a día? ¿Te come mucho tiempo? ¿Cómo es ese trabajo? Pues no sabría decirlo porque no hay 2 días iguales. Es decir, por un lado, debo reconocer que me da tiempo para escribir novelas de vez en cuando, ¿no? Como tantos periodistas y tantos profesionales que ya sean profesores, sean abogados. Hay muchos escritores que cuando ya los conoces, pues uno está dando clases en un instituto, otro da clases en la universidad, otro trabaja en un periódico, en una revista, pues me da tiempo para escribir, ¿no? Y luego el día a día varía mucho, varía mucho. Son muchas peticiones, son muchos correos electrónicos, Mm. es mucha gente comentando mandando colaboraciones y luego, pues entre todos, pues es ir repartiendo el contenido. Ujú. La verdad es que es un trabajo entretenido y divertido porque está ligado a algo que me encanta, ¿no? Ujú. Sí, pero tenéis que tomar muchas decisiones, ¿no? Sobre qué contenidos pueden entrar, porque yo creo que casi todo el mundo dentro de la industria literaria pues quiere aparecer en Zenda, ¿no? Bueno, es una mezcla. Por un lado, hay muchísimos colaboradores ya habituales que no es que hagan peticiones, sino que Mm. directamente ya dicen, oye, me gustaría escribir de esto Claro. y adelante, ¿no? Tiene esa parte colectiva que funciona solo. Es, es- Estamos hablando de una industria cultural, la libresca, que continuamente está, está moviéndose y está ofreciendo productos nuevos, es decir, y sana, continuamente hay novedades y estamos hablando de unos colaboradores a los que les encanta leer, con lo cual se juntan el hambre y las ganas de comer de manera constante, ¿no? Y si Mm. hablamos de cine o hablamos de serie, pues ocurre lo mismo, ¿no? Por un lado está la actualidad cultural y luego la propia vida lectora o espectadora de los colaboradores, ¿no? Que dicen, oye, me acabo de leer este libro o va a salir esta serie o me apetece escribir de esto, ¿no? Es una mezcla. Ujú. ¿Y quiénes formáis parte del núcleo duro, ¿no? De la directiva de Zenda? Pues por un lado Arturo Pérez Reverte, por otro lado María José Solano, como colaboradora de la web y entrevistadora y luego impulsora de la parte editorial ahora con Zenda Edasa, que estamos publicando unos libros fantásticos y muy bien editados, Mm. ella con Penélope Acero de Edasa.
Y luego en el día a día también de Zenda, pues Miguel Munarriz, escritor, poeta y colaborador habitual de Zenda, pero que además es el que lleva la coordinación con las editoriales. Miguel Santamarina en el día a día y Adrián Vieitez también editando los textos y con los colaboradores. Ese es un poco el núcleo duro, más Rogón Moradán, al que la gente le conocerá por Twitter, que es un corrector impecable. Además de otras muchas cosas, y bloguero, y experto en cine, y en series, y en literatura, ¿no? Ujú. Más luego muchos críticos literarios, blogueros, es que ya luego empezamos a enumerar y es difícil no decir nombres porque es que si empiezas a decir ya no paras, ¿no? Y tampoco quiero dejar a gente sin mencionar. No, desde luego tenéis muchísimos colaboradores claro, que son también quienes dan contenido, ¿no?, a esa web que está tan viva y que cada día ofrece novedades y nuevos artículos y nuevos contenidos. Esto por una parte, ¿no? Aquí tenemos cómo se dirige la web, quiénes forman parte, pero me gustaría que nos hablaras de cómo es la comunidad de Zenda, cuál es el perfil de la persona que lee Zenda. Es una pregunta compleja y sencilla de decir, es decir, ¿cuál es el perfil de los lectores que entran a una librería? ¿O cuál es el perfil de los lectores que entran a una biblioteca o que leen un periódico, ¿no? Si uno echa un vistazo a las estadísticas que te pueden dar webs o aplicaciones como Google Analytics o similares, te puede dar muchos datos muy precisos y yo, sobre todo al principio de los principios de Zenda, sí que los consultaba bastante. Ahora vamos a decir que ya hay una rutina, ya hay gente que trabaja sobre ello, yo también lo miro, pero me interesa relativamente. Como le interesa relativamente a un buen editor, por supuesto, le interesa vender muchos libros, está muy pendiente de los bestsellers, pero también hay libros que publica con mucho mimo y mucho esmero porque sabe que son muy interesantes, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que quizá entran más mujeres que hombres, sabemos que sobre todo se leen las webs desde los teléfonos, no sé si son inteligentes o no, pero que son enormes y que te permiten leer, te permiten leer muy bien los contenidos, ¿no? Estamos todos ahora con el telefonito más que con las tablets. Y sabemos que nos lee mucha gente de España, pero también de México, de Argentina, de otros países hispanoamericanos, de Estados Unidos. Y bueno, lo que sabemos es que tiene interés por los libros, por la cultura, por el cine. Y ya podríamos avanzar más por ahí, pero en el fondo son lectores con sus intereses. ¿Hombres o mujeres? Yo creo que más mujeres que hombres, pero tampoco en una proporción, con una diferencia muy elevada, ¿no? Ujú. Es un poco como también quizá pasa con el mundo de los libros, que hay más lectoras que lectores, pero que tampoco hay un desnivel enorme, ¿no? Ujú. Oye, dentro de tu faceta en Zenda, como periodista cultural en el mundo, ¿recuerdas alguna entrevista, alguna persona que te haya llamado la atención cuando tuviste la oportunidad de entrevistarle? Pues a ver, tengo que hacer memoria y, y podría decir he entrevistado a muchos escritores, he entrevistado a gente curiosa, he hecho reportajes en sitios que no voy a olvidar, pero podría decir, por decir algo, yo creo que lo he dicho también ya en alguna entrevista, que por ejemplo me acuerdo de haber entrevistado al Fari y habérmelo pasado bien, es decir, que no solo hacía entrevistas a un escritor porque ha sacado su nuevo libro y yo lo había leído entusiasmado, ¿no? Sino que igual hacía algo para la sección de televisión o me iba al rodaje de tesis de Alejandro Amenábar, por ejemplo. ¿Eh? Pero bueno, yo sobre todo, el principal recuerdo que tengo, más que es hacer una entrevista concreta o un reportaje concreto, es la vida en la redacción de un periódico que me gustaba, que añoro hasta cierto punto, porque en el fondo lo dejé y creo que vivo mejor así, pero que en el fondo también pienso que fueron unos buenos años y que los disfruté. Acabas de publicar La última noche de Libertad Guerra, una ucronía en la que el golpe de Estado del 23F es un éxito y asistimos a esos primeros momentos de la nueva dictadura. ¿No es este un género muy cultivado en España, verdad? Pues, si soy sincero, tendría que decir que no lo sé. Ujú. Es decir, que cuando yo escribo la novela,
no estoy pensando en la etiqueta que le voy a colocar después, sino que tengo un personaje que es Libertad Guerra, me la imagino en Madrid en los años 80 y luego caigo en la cuenta de que ese Madrid no es el Madrid real, que todo es mentira cuando escribes una novela, todo es ficción, no mentira, ficción, ¿no? Pero no es el Madrid que todos conocemos, sino que es un Madrid distinto, alternativo, porque ha triunfado el 23F. Y a partir de ahí sigo escribiendo, escribo la novela y ya sé que soy consciente de que he escrito una ucronía, además de, qué sé yo, una novela, un thriller o una novela de amor, además de otras cosas que se pueden decir de la novela, pero tampoco hago un recuento de las ucronías que se han publicado antes aquí o allá. No es un género que me interese especialmente, sino que me interesan los libros, la literatura, más allá del género concreto de lo que estoy leyendo, ¿no? Ujú. Sí, bueno, el referente así más actual que me viene a mí, desde luego en España yo creo que hay muy poquito publicado, pero bueno, el hombre en el castillo, ¿no? Que ha tenido ahora tanto éxito, o tuvo, yo es que veo las cosas tarde, pero bueno, en Amazon, que claro, que parte de esa victoria, ¿no? De los nazis y los japoneses y en la Segunda Guerra Mundial y cómo, cuál es la deriva del mundo. En tu caso, digamos que este éxito del 23F realmente es un poco un marco, ¿no? Donde tú pones tu historia, pero no te interesa profundizar, ¿no? Quizás tanto en las cuestiones políticas. Sí, yo no intento hacer una novela histórica sobre el 23F, no es eso, sino que el 23F es un punto de partida. Entonces, cuando la novela empieza es en marzo, no en febrero del 81, cuando ya el golpe de Estado ha triunfado. Y entonces lo que ocurre después es la historia de Libertad Guerra y de Imanol. No es la historia de Tejero o de Milans del Bosch o del príncipe Felipe que se ha exiliado en Nueva York, ¿no? Es una historia de dos personas que están en Madrid, que van a pasar por más lugares de España y, por ejemplo, El hombre del castillo, pues es una novela de Philip K. Dick que yo no he leído. La serie sí que vi algún capítulo y alguna cronía similar después, pues sí que sé que he asistido, pero no he hecho algo, digo, voy a reconstruir eh, cómo fue la situación política centrado en las grandes nombres, ¿no? Sino que hago una novela con dos personajes que creo que pueden estar en cualquier otro lugar y en cualquier otro tiempo, pero que sobre todo están muy, muy, muy centrados en ese lugar ya porque rastreo sus pasos, porque yo soy ellos, ¿no? No intento hacer, por ejemplo, una novela magnífica como la que hizo Cercas con el 23F, ¿no? Voy por otro lado. Digamos, la historia parte de Libertad Guerra y Manol, pasan esa noche juntos, ella se queda, digamos, voy a usar un término coloquial, muy pillada, ¿no? Por él, y él ve cómo se lo lleva a la policía y él desaparece, no vuelve a tener más información sobre él, y es esa búsqueda, ¿no? De Imanol por parte de Libertad. Sí, es la novela de una búsqueda, es una novela eh, que te lleva a la carretera, que hace que ella no se pare, que no, ella hace honor a su nombre y a su apellido de vez en cuando, y no es una mujer pasiva, siente que un flechazo le ha perforado el corazón y al final pues tiene que hacer algo, tiene que buscar a Imanol. Por eso creo que sobre todo la novela es una novela de amor, aunque algún amigo me ha dicho, no, sobre todo es una ficción política porque está reconstruyendo esa España y por el horror que se muestra y por lo que ocurre allí. Yo creo que cada lector hace una lectura distinta de cualquier libro, ¿no? Para mí sobre todo es una historia de libertad buscando a Imanol y de ellos dos, ¿no? Sí, y aunque tu interés no sea el de explorar cómo, o si lo exploras obviamente, ¿no? Pero que no es tu principal interés el ver cómo evolucionaría esa España o cómo sería esa España, sí que es muy divertido porque recoges testimonios y, por ejemplo, esa noticia sobre los Rolling Stones. Todo lo que cuento en el libro que está vinculado a hechos es real en el mejor de los sentidos. Es decir, hay una crónica justo que se publica en esos momentos en los que dicen que los Rolling Stones tienen previsto pasar por España para hacer un concierto y que ya tienen 30 y tantos años y que igual ya se les está acabando la mecha y que quizás sea la última gira, ¿no? Eso ya se decía en el 81
previo al mítico concierto del 82 en el Calderón, que los que estuvieron allí lo recuerdan, donde cayó un aguacero tremendo y salieron ahí a tocar en mitad de la tormenta y, en fin, el que ha estado allí jamás lo olvidará, ¿no? Tengo un amigo, por cierto, que según estaba leyendo el libro, me llama y dice que yo estuve en ese concierto. Digo, bueno. Oh, qué- Y yo no estuve, tampoco la novela pasa por ahí, ¿no? Sino que ya se avisa se cuenta ese concierto. O, por ejemplo, si Francisco Umbral en un momento de la novela aparece mencionado entrecomillado por un texto suyo sobre el 23F, pues ese entrecomillado es real, eso se publicó en la prensa, ¿no? Si ya luego Libertad Guerra cuenta que le ha tirado los tejos y le ha intentado ligatear con él, pues por supuesto ya estamos en la ficción, ¿no? Pero yo creo que el lector eso lo entiende de manera sencilla, ¿no? Cuando se menciona que ha muerto Bob Marley o que ha habido un atentado contra Juan Pablo II, son hechos reales en esa España alternativa en la que ocurren otras cosas. Oye, ¿y por qué planteas? Porque ese detalle me llamó la atención a Francisco Umbral, cómo recuerda a ella, ¿no? Libertad, que intentó ligar con ella. Me encajaba con el personaje de Libertad y a veces pues son Umbral en sus textos, en sus columnas, en sus libros más memorísticos siempre estaba ligoteando con otra y, y contando sus aventuras y también cuando en privado, es decir, que es parte del personaje que él creó, Ujú. es parte de su personaje. Hablar del tetamen o del muslamen de una o de otra y, en fin, era un personaje, además de un excelente escritor. Y sin embargo, un excelente escritor. Ahí podemos poner un poco. No, además de un, no he dicho y sin embargo, No, no, además lo de añado yo, lo digo yo, Leandro, porque hoy en día no, pero hay quizás que, eso tendría su aquel, ¿no? no, hay que entenderle en el contexto de la época, es Mm. decir, de ese momento y Umbral cultivó pues como un Oscar Wilde cultivó también su personaje, ¿no? Pues Umbral desde siempre cultivó, creó un personaje y vivió siendo ese personaje y todos éramos muy conscientes del personaje que era. Y muy, muy libresco, un gran lector, gran columnista y luego un gran cultivador de ese personaje. Hay otros Ujú. escritores que desempeñan su labor siendo, bueno, todos fingimos a nuestra manera, ¿no? Siendo totalmente naturales, ¿no? Umbral engolaba la voz, iba con sus bufandas incluso en verano, en fin, pocos personajes librescos hay tan evidentes, es como un Valle Inclán, otro personaje, ¿no? Tú puedes ser Miguel Delibes y escribir grandes libros desde tu pueblo y sin engolar la voz, y también puedes ser Umbral y las dos cosas son compatibles. Ujú. Sí, muy interesante. Oye, algunas veces las novelas surgen a partir de un final imaginado, recuerdo por ejemplo a Alexis Ravelo, o de una escena concreta que se quiere contar, que viene como un flash, ¿no? Pero, ¿cuál fue el germen de tu novela? El principal fue Libertad Guerra por las calles de Madrid. Ese fue el principal. Ver a Libertad en las calles de Madrid, imaginarla en Rocola, verla salir de un concierto porque están pegando porrazos y acaban de enrollarse con Imanol, y ella tiró de mí. Yo creo que soy sobre todo un escritor de personajes, eso lo digo ahora un poco viendo lo que he publicado, los 4 libros que he publicado, y lo principal es ella moviéndose por Madrid. Y ella es la que me mueve a mí luego, la que me lleva de un sitio a otro. Ella se encuentra con Imanol y Imanol crece a partir de ella. Ella yo pienso que puede ser lermeña y a través de, de, esa, de ese nuevo dato pues nacen sus madres, nace su hermana. A través de Imanol pues le ocurren cosas. Ella tira de mí. Yo no escribo con un mapa creado previamente, ni tampoco es que lleve una brújula y ni lleve una imagen. En este caso sí que tengo un título, pero sobre todo lo que tengo es un personaje que me guía, que me lleva y que incluso hace que yo escriba en primera persona, porque veo que es la manera que tengo en este libro de contar su historia, ser ella o darle voz a ella, ¿no? Entonces, tienes a ese personaje, ¿no?, que aparece en tu cabeza y ese título, el título te surge también automáticamente.
Pues es que me gustaría hablar con el Leandro que empezó la novela hace ya 3 años o 3 años y medio, pero yo el recuerdo que tengo es tener el título, tener las primeras páginas ya desde el principio. Ujú. Tuve el título y las primeras páginas que apenas han cambiado después de haber escrito, corregido, de darle muchas vueltas al manuscrito, pero las primeras páginas del título siempre estuvieron ahí. Y es un libro en el que además hay muchos referentes reales, ¿no? Muchos lugares que va recorriendo en la novela. Se puede hacer casi un viaje, ¿no? Con la novela en la mano. Sí, yo, por un lado, yo viví en Madrid en la Prospe, en el barrio de Prosperidad, y me muevo por la Prospe, en la novela y también por otros lugares, pues como una pensión en la calle Ballesta, que como he contado en alguna entrevista, pues eso surge porque leo una entrevista a Imanol Arias donde dice que él, cuando llegó a Madrid, dormía donde podía, dormía a veces en una pensión en la calle Ballesta cuando las prostitutas dejaban de trabajar y si por lo que sea pues no había habitación, se iba al metro. Y de ahí pues veo que mi Imanol, claramente homenajeando a Imanol Arias, porque no le cambiaron ni el nombre, si el apellido, que este personaje del que se enamora a Libertad, pues pasa por la calle Ballesta. Y ya de ahí, pues Imanol me imagino que es de Baracaldo y ya pues reconstruyo también, la novela pasa por allí, no quiero destriparla, pasa por Lerma también de manera evidente por lo que he pensado que Libertad puede ser lermeña, una villa burgalesa que tiene un punto medieval, que tiene un parador impresionante, que conocerán muchas personas que viajan al norte porque es un sitio de parada habitual, pararse en la Plaza de Lerma. Y bueno, voy de uno para otro. Es una novela en la que yo me muevo mucho, la verdad. Oye, dentro de tu proceso creativo, ¿cuentas con lectores cero? Pues he contado con varios. En la primera novela conté con demasiados lectores cero. Siempre, ahora lo veo cuando yo escribí por fin esa primera novela burgalesa, en este piso, se la di a leer a bastantes amigos del mundo de la edición, de la escritura, y cada uno me decía una cosa distinta. Todas con sentido, todas muy razonadas, pero cada uno una distinta. Y sobre el principio, sobre el final, sobre un personaje, sobre una trama, sobre lo que fuera. Entonces, según he ido publicando novelas, ya he ido reduciendo el número de lectores cero y sobre todo, pues es un compañero mío de clase y con el que he vivido en Madrid, que es guionista, Juan Ruiz Córdoba, con el que siempre me gusta hablar de lo que estoy escribiendo. Y luego mi agente, Palmira Márquez, son mis principales lectores cero, ¿no? Y ya luego, pues el editor, al principio Emilio Albi y luego Puri Plaza en Planeta. Bueno, y hay una anécdota sobre un detalle que vio, ¿no? Arturo Pérez Reverte sobre tu novela y que tuviste que cambiar. Más que tener es que dije, bueno, ya que me lo ha dicho, lo voy a cambiar. O sea, no me dijo, cámbialo, sino que tuve pues eso también. Arturo, más que un lector cero al que le doy un manuscrito sobre el que luego voy a trabajar muchísimo, en estos últimos libros, pues se lo he dado antes de que se publique y él ha tenido, pues para mí es un lujazo, la cortesía, el lujazo de leerse el libro y encima luego llamarme y comentarme sobre el terreno, eh, desde consejos generales hasta apreciaciones muy concretas, ¿no? Y en este caso tan concreto es que hay un momento dado en la novela donde digo que ellos están en Casa Labra, que es un restaurante, un bar de Madrid que está cerca de Preciados, entre Preciados y Sol, y ahí había puesto que toman un bacalao frito. Y él me dijo vale, frito sí que será, pero que en el fondo es rebozado. Y yo le dije que sí, que claro que es rebozado, porque lo pongo porque me gusta mucho el bacalao rebozado. Y lo que pasa es que justo en unas páginas antes había usado la palabra rebozado. Como todavía el libro no estaba totalmente corregido, no estaba cerrado, estaba en fase de galeradas, pues cambié y puse que el bacalao era rebozado y la palabra previa que había puesto, la expresión previa, pues cambié, lo quité también, hice ese cambio doble, ¿no? Por no repetir, que son más escritores sabrán pues que a veces en 2 o 3 páginas o 10 páginas después, si has visto que has puesto una palabra, igual de manera inconsciente
no la vuelves a repetir, ¿no? Ujú. Y el bacalao de Labra, pues en mi novela, como en la realidad, es rebozado. Pues no nos queda claro. Ya sabemos lo que tenemos que pedir cuando vayamos a Casa Labra. Bueno, vamos a pasar al test literario. Un clásico que te haya gustado. Muchos, pero por decir solo uno, iba a decir Moby Dick, pero creo que digo mejor El Conde de Montecristo, que me parece que es un novelón que uno puede leer en muchos momentos de su vida y te atrapa y- y cumple también eso que a veces tienen ciertos clásicos, ¿no? Que son novelas extensas con los que puedes estar mucho tiempo. También hay clásicos que son muy cortos, ¿vale? Pero El Conde de Montecristo. Un clásico que te parezca que no ha soportado el paso del tiempo. Yo ahí diría, aunque claro, el paso del tiempo ha sido escaso porque acaba de cumplir 100 años, pero yo diría que el Ulises de Joyce soporta mal el paso del tiempo, como igual algún otro libro tan muy experimental que lo lees en cierto momento intentando, haciendo un esfuerzo en algunos casos o porque hay un boca a boca eh, que te hace intentarlo y que hay gente que lo disfruta, por supuesto, pero yo para mí no lo veo como un clásico imperecedero que hay que leer sí o sí, como La Odisea, por ejemplo, ¿no? Un libro que te impactó para bien en tu adolescencia. Voy a retroceder, a ver, rebobinar. No voy a decir Los Coyotes porque eso eran de niño. Eh, pues no sé, los cuentos de Borges para mí me impactaron muchísimo de chaval. Podrían ser el Aleph de Borges, que primero leí el Aleph y luego ficciones. Podría ser el Aleph. Si te dicen que caí de Marseille, también me impactó mucho. Delibes en general, porque no puedo decir un libro, sino Delibes, igual que Vargas Llosa, pero bueno, me has dicho solo uno, o sea que vamos a decir que el Aleph de Borges. Un libro que recomiendes siempre. Siempre, pues siempre digo que cada uno lee lo que le apetece, lo que te lleva, lo que te pide el cuerpo, ¿no? Entonces recomendar es complicado, pero, pero diría igual La tentación del fracaso de Julio Ramón Ribeiro, que son sus diarios y a mí me acompaña desde hace un montón de años y me parece una buena compañía. ¿Y el libro que te estás leyendo? Bueno, a ver. A ver por cuál empiezas, ¿no? Es que siempre tengo varios libros a la vez. Eh, Aquí tengo a punto de terminar la biblioteca de los libros rechazados de David Fuenquinos, un escritor francés. Acabo de empezar, por esto que digo de esta colección que tengo de obras maestras, El poder y la gloria. Estos dos los tengo aquí. Pero también voy a decir que estoy terminando el de Martin Amis en mi casa, desde dentro. Diría ahora mismo esos tres. Ujú. ¿Y cómo sería para ti un día de libros perfecto? Pues perfecto escoger solo uno y no parar de leer, Ujú. que cada vez me cuesta más, esa es la verdad. Ahora cuando me has dicho lo de un libro que estás leyendo, esa sensación de coger un libro y no parar, no parar, no parar, me cuesta. Igual es porque me fijo más en cómo están escritos, eh, pienso en otras cosas, pienso en lo llevo a mi terreno y soy más escritor que lector, pero el momento de libros perfectos es cuando, pues, pongo ese ejemplo de coger El Conde de Montecristo y estar días devorándolo, ¿no? Ese para mí es la ideal. En una playa, por ejemplo. Diría que tienes un libro de bolsillo, no un ebook, y un libro que puedas manosear, que pueda estar en una playa, ¿no? Que no pase nada si se moja un poco un día o si tiene granos de arena entre las páginas. Ujú. Bueno, te pilla un poco lejos, ¿eh? La playa de Burgos. Pero bueno, la imaginación, ya sabes, corre rápida. Muy bien. Bueno, Leandro, pues muchas gracias por habernos acompañado en este día de libros. A ti, una vez más. Muchas gracias. Si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al canal y recuerda que dentro de 15 días volverá a ser un día de libros.